Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial, el segundo de la parte correspondiente a Arduino, donde vamos a ver todo lo relacionado con los pasos fundamentales que hay que dar para crear un programa, un sketch, que es como se llama, en Arduino. Todo lo que es el entorno digital que corresponde para que nos vayamos familiarizando con los diferentes elementos, instrucciones que podamos tener y sobre todo conocer las partes que nunca puede faltar en un programa de nuestro controlador Arduino. Bueno, pues vamos a comenzar primero. Y aquí lo que tenéis que tener en cuenta es que para poder crear un programa, nosotros necesitamos crear ese sketch, ese proyecto que estamos relacionando, que va a tener una extensión de tipo .ino. Es necesario que el archivo esté contenido en una carpeta. Si no le damos a guardar, no nos ejecutará ni nos compilará el programa. Entonces, siempre tenemos que crear una carpeta que tenga además el mismo nombre que nuestro archivo. No es necesario que el sketch esté en un único fichero, pero sí necesita que todos los ficheros que utilicemos estén dentro de la misma carpeta. Aquí veis, por ejemplo, que el programa que yo he utilizado, el sketch que he creado, que se llama pantalla lcd.ino, tiene que estar en la carpeta dentro de escritorio Arduino, pantalla lcd, con el mismo nombre, salvo la extensión, que como es una carpeta, pues no la copia. Bien, aquí tenéis que el programa se realiza a través de un IDE, eso se llama un Integrated Development Environment. Esto sería una especie de circuito integrado, o sea, de desarrollo integrado, donde podemos programar y codificar cosas, asignar variables, hacer fórmulas. Bueno, pues todo esto, este programita que veis aquí, que es un poquito árido, pero bueno, es bastante amigable, podéis ver que tiene las diferentes carpetas que ahora vamos a ir comentando, las diferentes opciones que ahora vamos a ir viendo, y este es el entorno de programación. Aquí tenemos un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica que se llama un GUI o un GUI, si lo estuviéramos diciendo directamente, ¿no? Pero es GUI porque trabajamos con las siglas inglesas, ¿no? Además, en el caso de Arduino, pues tenemos diferentes herramientas para permitir cargar los programas y además subir el programa, una vez que tengamos ya el programa compilado, en una memoria flash que tiene dentro el propio hardware. Esa memoria flash es una memoria que funciona mientras nosotros estemos conectados y deja de funcionar cuando nosotros dejemos de darle alimentación. Bueno, pues aquí estoy viendo el botón de verificar, esa V que aparece aquí en amarillo. Bueno, pues lo que tiene es una comprobación de la estructura del programa, que nos hemos olvidado. Aquí tenemos muchas cosas que nos podemos olvidar. Por ejemplo, ya veréis cuando veamos los programas, cómo se hace un programa básico o con algunos ya más complicados. Por ejemplo, las llaves. Estas llaves tienen que estar al principio y al final de cada uno de los paquetes de instrucciones. Entonces, si por ejemplo el void setup es una de ellas, esta de apertura tiene que ir con esta de cierre. Además, si yo me voy a una de apertura, me va a marcar cuál es la de cierre correspondiente. Si no me marca ninguna, es que me falta. Si me voy a la de cierre, me tiene que indicar cuál es la de apertura. Y así en todos los comandos. De todas formas, no os preocupéis porque cuando olvidemos algo, como por ejemplo poner un punto y coma, que es muy habitual, cada vez que terminemos una instrucción, tenemos que poner un punto y coma. Si no, no entiende que haya acabado lo que le hemos dicho como orden. Y entonces nos va a generar un error. Bueno, pues todos esos errores se van a guardar en esta consola de error que tenéis en la parte inferior, justo encima de donde nos marca el puerto en el que estamos comunicándonos con la placa. Compilar y subir en la flechita de la derecha. Si nosotros hemos hecho ya una comprobación previa, pues simplemente subirá el proyecto. Si no hemos hecho ninguna comprobación o hemos hecho una comprobación pero luego hemos hecho cambios, antes de subirlo comprobará que no hay cosas que estén equivocadas. Si están equivocadas, no se subirá a la placa y nos mostrará en la consola de error los mensajes. Si no hay errores, lo subirá directamente a la placa a través del cable USB y nos lo guardará directamente en la memoria del chip. Bien, pues aquí tenemos la parte más importante, es decir, tenemos que volcar los datos a la placa. Hay que tener cuidado con que la placa, si yo por ejemplo estoy haciendo un proyecto con varios grupos y cojo una placa cualquiera, no tengo por qué esperar que la placa mía tenga la información que yo he dejado en ella antes. Así que antes de nada vamos a asegurarnos de volcar el programa correcto en la placa. No vaya a ser que estemos ejecutando un programa distinto y nos estemos volviendo locos pensando que por qué antes funcionaba y ahora no funciona. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, el monitor serie. El monitor serie lo que hace
bueno, es una utilidad pequeña que lo que pretende es enviar y recibir fácilmente información para comunicarse a través del puerto serie con la placa. Tiene dos zonas, una donde se muestran los datos que se reciben y otra donde nosotros podemos decirle los datos que queremos subir. Bueno, pues aquí los datos de recepción de la información, y aquí en este renglón escribiríamos lo que quisiéramos enviar si nos lo pregunta y le daríamos a enviar. Imaginad, por ejemplo, que aquí me pregunta en la recepción de información, por ejemplo, pulsa una tecla. Porque yo le he puesto que si pulso el 1 se enciende un LED rojo, si pulso el 2 se enciende uno verde, si pulso el 3 uno amarillo. Pues yo donde le digo si lo que quiero que se encienda es 1, 2 o 3, es donde le escribo aquí el 1 y le doy a enviar, o el 2 o el 3, aquí arriba. Aquí tendríamos, por ejemplo, esto es un medidor de CO2 que estamos haciendo. Bueno, pues aquí nos dice la concentración en partes por millón de lo que estamos trabajando. Bueno, pues fijaros que nos está diciendo concentración, tanto concentración, tanto concentración. Nos está diciendo muchas veces el mismo comando porque lo que estamos haciendo es repetir la secuencia de medición y la fórmula con la que hace la comparación de voltaje para obtener el dato de la concentración tantas veces como marque el bucle, este loop que hemos puesto aquí, que tendrá una demora. Nosotros le pondremos un delay y le diremos delay en milisegundos de tanto, 1000 milisegundos. Pues quiere decir que va a hacer todo el bucle de operaciones una vez por segundo. Bien, el serial plotter. Creo que antes estaba... Sí, está aquí. El serial plotter. Bueno, pues el serial plotter lo encontramos en herramientas, le damos aquí a herramientas y bajaríamos hasta serial plotter. Esto es una utilidad que le han añadido después de una de las últimas versiones y está hecho simplemente para que los datos que nosotros vayamos registrando, por ejemplo, imaginar un sensor de humedad, de temperatura, de iluminación, lo que hace es que grafica los resultados. Lo mismo que si nosotros cogiéramos una tabla de datos, la pasáramos a un entorno Excel o a un entorno de hoja de cálculo de Google o a un paquete ofimático, el que sea. Nosotros cogemos esos datos, tabulamos los datos, representamos una gráfica con esas columnas y esos datos y esto lo hace automáticamente. Nosotros le decimos, bueno, pues guárdalo ahí y cuando yo quiera me lo muestras. Bueno, pues cuando yo le dé al serial plotter me lo va a mostrar. Tenemos el menú de herramientas de placa y de puerto. Bueno, pues aquí lo encontramos en el menú herramientas y esto es un error muy habitual porque podemos encontrar que el programa no funciona. ¿Por qué? Pues porque no encuentra la placa. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que la placa que hemos escogido es la correcta y que el puerto que está comunicado con la placa también, porque yo puedo tener más de una placa Arduino conectada en diferentes USB de mi ordenador. ¿Cómo sé a qué placa quiero cargar qué? Bueno, pues tengo que escogerla con el puerto correspondiente. Eso lo vamos a ver en esta ventana. Yo puedo escoger en herramientas placa el Arduino 1, pero claro, yo puedo escoger aquí entre un montón, porque tengo aquí el Arduino, el Jun, el Nano, el Mega DK, el Leonardo, el Micro, el Explora, en fin, todas. Y he cortado aquí porque sigue para abajo, ¿no? Pero es que aparte tenemos los puertos, y los puertos son, por ejemplo, el puerto, en este caso el mío, sería el COM4, que está conectado al Arduino 1. Y aquí me dice, bueno, ¿y por qué puerto? Bueno, pues porque viene por defecto preseleccionado. Normalmente me los preselecciona, pero no está de más, si vemos que hay un error, acceder a la información de herramientas puerto para ver que efectivamente estamos comunicándonos con la placa. Puede ser incluso que tengamos la placa bien reconocida, pero que el cable esté fallando, por lo que sea, la conexión es mala, el cable está partido, lo que sea, y la placa no recibe información que esté enchufada. Bueno, pues el programa librerías. ¿Qué es esto del programa de librería? Bueno, pues las librerías son simplemente pequeños programas que nos dicen, nosotros podemos crear librerías como un pequeño programa adicional, pero que ya vienen empaquetados de forma que nosotros podamos decidir seleccionar una u otra para decir cómo trabaja un elemento concreto. Es decir, yo puedo, por ejemplo, inventar un dispositivo que sea un detector de presencia, por ejemplo, y ahora, ¿cómo codifico yo eso? Bueno, pues yo puedo programarlo y lo programo cada vez que vaya a usarlo, o bien creo un programa de uso, como si fueran los drivers que vosotros habéis descargado, por ejemplo, para vuestra impresora, para vuestra consola de juegos, pues esos drivers son estas librerías, donde nosotros podemos apelar a ellas, es decir, me la descargo para que el programa ya sepa que la tiene aquí. El programa no me refiero a la placa, me refiero a este sketch, al IDE, al entorno de programación. La tiene residente en la memoria, como aquí por ejemplo, que tengo todas estas ya están guardadas aquí. Y si yo por ejemplo quisiera coger una pantalla de cristal líquido, una LCD, pues bastaría con que yo hiciera la llamada de, oye, ten en cuenta que vamos a usar una pantalla de cristal líquido, pues le digo, oye, acude al Liquid Crystal para saber
cuáles son las órdenes que voy a escribir. Porque si no, resulta que si yo tengo 3 pantallas diferentes y cada una de un proveedor, puede que el mismo comando sirva en una pero no sirva en otra. Luego yo tendré que saber mi pantalla o mi dispositivo con qué librería se comunica. Y ahora tengo 2 formas de cargarla. Una, administrando la biblioteca, que es como una especie de buscador en un repositorio donde está colgado todo lo que es compatible con Arduino, se conecta automáticamente por internet, le damos a buscar, vienen unas categorías en función de si son elementos de comunicación, detectores o lo que sea, o bien un buscador general, donde yo le pongo, por ejemplo, SD y automáticamente me va a poner todo lo que tenga que ver con SD, de todas las placas. Tendré que tener cuidado porque hay detectores que solo funcionan con una placa. Luego, si yo quiero que funcione con la placa de Arduino, tendré que ver antes en el datasheet, en la hoja de características de mi componente, que me permite instalar ese componente en mi placa de Arduino. La otra forma es descargándonos de un repositorio general, como por ejemplo GitHub, y bueno, una vez que acudamos dentro, pues tendremos un fichero que es un fichero descargable. Ese fichero de librería será un formato zip, un formato, un formato reducido, un formato que se reduce, se comprime, formato comprimido, y que nosotros subiremos tal cual en formato zip al entorno. Y a partir de que lo tengamos como una biblioteca zip, ya aparecerá la próxima vez que lo abramos de esta manera. Luego aquí nosotros tenemos, pues para coger cualquiera de estos que tenemos aquí además la lista la he cortado porque es larguísima, bastaría con ir completando esa lista y hacer las llamadas correspondientes cada vez que lo necesitemos. Tenemos la estructura de un programa. Bueno, pues tiene fundamentalmente 2 partes fundamentales. 2 bloques que contienen todo lo que son las declaraciones, los estamentos y las instrucciones que nosotros necesitamos. Una que es el setup y otra que es el loop. Nosotros podemos aquí añadir además antes del setup todas las declaraciones que necesitemos y además los comentarios. Los comentarios pueden ser desde atribuirnos la propiedad del programa, describir qué vamos a hacer con este programa, explicar cosas puntuales que sean necesarias o importantes que se sepan de cara a que quien está manejando el programa pues pueda en un momento determinado tener en cuenta ese tipo de problemática que se le puede plantear, o bien no poner nada. Bueno, pues aparte de eso tenemos estos 2 bloques que están diferenciados. Esto no puede faltar nunca, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos lo que es el elemento que se ejecuta una sola vez, salvo que le demos al reset, y aquí lo que se va a ejecutar en bucle constantemente cada vez que cumpla unos requisitos. Ejecuta si tal cantidad por tal otra es menor o igual que tanto, se repite. Calcúlalo cada 20 segundos, se repite cada 20 segundos. Calcúlalo cada 10 milisegundos, se repite la función. Calcula esto si se da esto y esto cada no sé cuánto tiempo, se vuelve a ejecutar. Eso siempre lo hace el loop. Resetea la función, pasa al void setup y vuelve a cargar todo desde el setup y luego pasa otra vez al loop y vuelve a reutilizar el ciclo. Bueno, pues aquí tenemos lo del setup. Es la parte que se encarga de recoger la configuración y loop, la que contiene el programa que se ejecuta cíclicamente. La función de configuración de ese setup debe contener al menos la inicialización y esos elementos de forma que la función se ejecuta solo justo después de hacer ese reset. La función de bucle, esa función de loop que hemos dicho, lo que contiene es el código que se va a ejecutar de forma continua. Esa lectura de la entrada de los sensores, la activación de la salida a los actuadores, etcétera, etcétera. Esta función realmente es el núcleo de todos los programas que tienen nuestras placas Arduino y se usa para controlar de forma activa todos los parámetros de la placa. Aquí tenemos un programa típico. En este programa típico lo que tendríamos sería, primero, aquí veis que está claramente identificado el setup y aquí tendremos claramente identificado el loop. Bueno, pues, ¿qué hay antes y qué hay después? Bueno, pues fijaros que la librería que os decía antes, esa Liquid Crystal, es una librería que aquí le estamos haciendo una llamada. Le estamos diciendo, oye, le ponemos aquí este signo y esta almohadilla y le ponemos incluye la librería Liquid Crystal.h, todas las librerías son .h, inclúyela dentro del programa. Luego lo que está diciendo es, lo que yo escriba que tenga que ver con Liquid Crystal, con la pantalla de cristal líquido, cuando no entiendas qué es lo que quiero poner, acude a la librería y date cuenta de qué es lo que quiero decir. Cuando yo, por ejemplo, le digo aquí que quiero que en la pantalla de Liquid Crystal se ponga el comando lcd.clear, si no sabes lo que es, acude aquí, que aquí va a tener claro lo que tiene que hacer cuando yo le haga esa llamada. Luego tenemos
la definición de los pines. Es decir, yo voy a decir, yo tengo una batería de ese tipo, una pantalla, la vamos a ver por ejemplo aquí, para que la veáis, algo parecido a esto, y esto lleva una serie de pines, ¿lo veis aquí? Una serie de pines ahí. Bueno, pues yo por ejemplo en ese comando lo que estoy haciendo es definirle qué pines son los que voy a utilizar. Yo no voy a utilizar todos los pines que tiene, lo que voy a decir es que le voy a crear los comandos correspondientes a qué, al RS, al EN, al D4, D5, D6 y D7. Bueno, pues estos se corresponden con el 8, 9, 4, 5, 6 y 7. Este 4, 5, 6 y 7 está claro que son estos de aquí, y el RS y el EN son el 8 y el 9 respectivamente. Vamos a inicializar los elementos. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es inicializar, en este caso que es un programa para LCD, vamos a inicializar con el número de columnas y de filas que tiene. Bueno, pues le decimos que comenzamos con la pantalla de cristal líquido y que le vamos a asignar 20 columnas y 4 filas. ¿Qué significa 20 columnas y 4 filas? Pues que esta pantallita tiene 4 renglones y en cada renglón caben hasta 20 letras o espacios. Luego, ¿qué queremos que se haga? Queremos que se haga un limpiado. Si tiene algo escrito, que se limpie. Y ahora, lo que le ponemos aquí siempre con las dobles barras, que veis que se marca automáticamente en gris, esa doble barra, lo que escribamos detrás, el programa no lo lee, no lo tiene en cuenta. Es simplemente un comentario que nosotros vamos poniendo para que nos entendamos como programadores. Bueno, pues lo que vamos a hacer a partir de aquí es escribir el mensaje que quiero que aparezca. ¿Y qué es lo que quiero que aparezca? Pues quiero que escriba primero el Arduino. Como le hemos dado un clear, lo primero que se va a ir es a la esquina superior izquierda de la pantalla. Le estaríamos en el caso fila 0, columna 0. Luego quiero que se vaya a la columna 4, fila 1 y que ponga aplicado a. Luego quiero que se vaya el cursor a la fila 2, columna 2 y que escriba domótica. Y luego quiero que se vaya el LCD a la posición de la columna 4, fila 3. Y quiero que se espere 5000 milisegundos. Delay con el tiempo entre paréntesis en milisegundos. 5 segundos quiero que se muestre. Si os fijáis, este corchete abierto se concluye con este corchete cerrado. Con eso se concluye el módulo de los corchetes. Fijaos también que todas las instrucciones acaban en un punto y coma. Si no hubiera punto y coma nos daría un error. Lo único que puede no acabar en punto y coma son estos mensajes que estamos aquí y luego este tipo de comandos de inicio de los void, tanto del setup como del loop. Una vez que estamos cerca del loop, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues crear, por ejemplo, un set cursor, es decir, nos vamos a ir ahora a la posición de la fila 4, el punto 8, y quiero que escriba el número de milisegundos que ha transcurrido. Y esto hacemos una llamada al reloj de tiempo real que tiene la placa. Eso es un mecanismo interno que tiene la placa para ajustar el tiempo de comparación que estamos trabajando con el reloj que lleva, ¿no? Ese reloj, que es simplemente un oscilador de cuarzo, cerámico, trabaja con 16 MHz, pues lo que nos dice es en cada momento qué tipo de tiempo ha transcurrido desde la orden que le hemos dado, ¿no? En este momento lo que le estamos diciendo es que imprima en la pantalla la función de esos milisegundos, ese tiempo que estamos hablando, dividido entre 1000, para que nos aparezca la función en segundos. Con lo cual tendríamos LCD print de bajo segundos. Esto que aparece entre comillas es un texto. Luego quiero que me escriba la función esta, que me la da en milisegundos, pero la divido entre 1000 para que sean segundos, y luego me ponga a continuación segundos, para dejarme claro cuál es la unidad. Y eso quiero que lo repita cada 100 milisegundos. Y como siempre, con un punto y coma para terminar cada comando, y toda esta llave que está aquí de apertura tiene que acabar con esta de cierre. Esa es la estructura básica de un programa. Aquí ahora mismo, como no lo habéis hecho, puede parecer complicado, pero una vez que vayamos haciéndolo ya veréis que esto es más sencillo de lo que puede parecer. Bien, pues nos venimos aquí y os digo cuáles son las principales funciones, las principales características o elementos que tiene que tener un sketch, un programa que podemos tener. Tenemos variables, son espacios que reservamos en la memoria para almacenar datos. Estos pueden ser modificados cuando se lanza a correr el programa. En el siguiente tutorial vamos a ver cuáles son este tipo de datos. Pueden ser funciones, que son trozos de código, que se pueden usar o se pueden hacer llamadas desde cualquier parte del programa para que acudan a hacer alguna función y luego vuelvan creando algo con esa función. Y esa función se le puede llamar también directamente o vincularla con otros parámetros. Y por último, lo que hemos comentado de la doble barra inclinada, que también se puede hacer, ya lo veremos, con asterisco y barra, y luego barra y asterisco para cerrar, que son anotaciones que los que estamos programando, vosotros cuando programéis, vais a utilizar para documentar el proyecto y también para saber en qué momento, si falla algo, en qué tramo del programa puede estar fallando en función de la descripción que le hayáis dado.
Bien, pues hasta aquí este tutorial, que espero que haya sido de tu interés, y ahora en el siguiente podemos ocuparnos del tema de las variables y de los datos.